Bueno, muchas gracias por la gentil presentación. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Evidentemente no puedo sino empezar agradeciendo de forma infinita a Alipa y a Carlos Soto por organizar este congreso, que tiene la particularidad de que la totalidad de las mujeres, de los panelistas, tienen en común ser mujer. Ello lo convierte en un congreso pionero en la región y me atrevería a decir también que en el mundo. Esta primera mesa con la que arranca el congreso está formada por mujeres formidables que tienen en común que en sus respectivos ámbitos han llegado a lo más alto y evidentemente ocupan puestos de indudable liderazgo y que han tenido además la oportunidad, la amabilidad y generosidad de compartir con todos nosotros algunas de sus fórmulas de éxito para llegar y, como dice el título de la mesa, sin demasiados resbalones. En primer lugar nos acompaña, me hace especial ilusión, la verdad, presentarles o recordarles a Cecilia O'Neill. Ella es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, es una árbitro reiteradamente nombrada por la calidad de sus resoluciones y su destreza en la administración de los arbitrajes. Ha sido miembro de la Corte de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha integrado la Mesa de Justicia del Consejo Privado de Competitividad, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en la University of Pennsylvania en Filadelfia y es candidata a doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú con una tesis que se ocupa de los actos propios y el estoppel en derechos de contratos. Pero muchos de los que están aquí esto ya lo sabían. A lo mejor lo que no sabían es que acostumbra Cecilia a nadar con tiburones y que de vez en cuando comparte océano con tiburones martillo de 4 metros que, para suerte suya y nuestra por poder disfrutarla esta mañana, no andaban muy hambrientos el día en el que ocurrió el encuentro. También me acompaña Margarita Sánchez. Margarita Sánchez es abogada colombo-estadounidense basada en Washington, que cuenta con cerca de 2 décadas de experiencia en el ámbito del arbitraje internacional, particularmente en el arbitraje de inversiones, y con una especialización muy concreta en casos de fraude y corrupción derivados de proyectos y transacciones prácticamente en cualquier lugar del mundo, incluyendo América, Europa, Asia y el Oriente Medio. Luego de varios años en un reconocido despacho de Washington y como funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, hace 5 años Margarita emprendió y decidió tomar su destino en sus propias manos y fundar DISAN LLP, que es una firma boutique de abogados que se especializa en disputas anticorrupción y de desarrollo internacional, con un enfoque muy particular en la región iberoamericana. Ha sido reconocida por los prestigiosos rankings de Chambers and Partners, Global Arbitration Review o Legal 500, entre otros, y además de dedicarse a representar a clientes, también tiene una práctica como árbitro, especialmente centrado en cortes latinoamericanas, como en las cortes de Bogotá, de cortes de arbitraje de Bogotá o de El Salvador. También aparece listada en la lista de conciliadores del CIADI y ha sido profesora en la Escuela de Leyes de Georgetown. Cuando nadie la mira, Margarita se derrite con los acordes de Paco de Lucía y fantasea en cómo hubiera sido su vida de haber seguido esa corazonada infantil que la llevó a querer ser un arquitecto de prestigio. Afortunadamente para nosotros y para la profesión, algo se torció y terminó siendo abogada. Por cierto, si le entra algún antojo dulce, miren en el bolso de Margarita porque van a encontrar seguro algo de chocolate en algún lugar. También nos acompaña Hortensia Rozas, que ha sido directora de regulación durante 16 años de Telefónica del Perú y actualmente es gerente legal de tecnología de alimentos S.A. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de posgrado en muchos lugares. Administración de Recursos Humanos en ESAN, especialización superior en Derecho y Gestión en Telecomunicaciones en la Universidad Andina del Ecuador, estudios de maestría en Derecho de Empresa en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú. También ha hecho cursos avanzados de regulación de servicios públicos en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y de regulación de tarifas en la UADE de Buenos Aires, Argentina. Eso es lo que dice su hoja de vida. Lo que no dice, que es lo que están esperando ustedes, su hoja de vida, es lo tenaz y resolutiva que puede llegar a ser, especialmente cuando estamos hablando de su familia. Tiene un hijo menor que ya me gustaría a mí tener porque le trae regalos cada vez que se va al extranjero y en esta particular ocasión le trajo de
Irlanda una típica figurita que es un duende leprechaun, que son muy bonitos, de cerámica. El azar y una escoba que la cargaba el diablo quiso que el duende terminara en el suelo hecho pedazos, concretamente hecho 4 pedazos, con el disgusto evidente de la mamá. Pero no se quedó ahí, porque después de intentar conseguir que alguien pudiera reparar el destrozo infortunado y no encontrarlo, ni corta ni perezosa, como decimos en España, se matriculó en una escuela de restauración y el duende fue su trabajo de graduación. Como se pueden ustedes imaginar, el duende quedó impecable. También nos acompaña Rosa Bueno, que la conocen todos, es socia fundadora de Fernández Dávila y Bueno Abogados, se desempeña en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho de la Competencia, Defensas Comerciales y Comercio Exterior, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente, como ustedes también saben, es la presidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que cumple 25 años, no sé si el centro o Rosa, y además es la representante sectorial empresarial en la Comisión Nacional de Consumo de Indecopi. Dicta también clase en la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico. Rosa se hizo rogar cuando llegó al mundo, cuando nació, y vino al mundo tras 40 semanas y 10 días de embarazo, justo cuando su mamá preparaba los sandwichitos de la fiesta de cumpleaños de su hermana mayor, que curiosamente cumple el mismo día. Seguramente esta forma de llegar al mundo explica por qué a Rosa le gusta tanto dormir. No la hagan madrugar, porque no le va a venir de muy buen humor. Su total falta de vocación por la cocina y también seguramente su extraordinaria inteligencia. Finalmente nos acompaña también Sandra González, que colidera la práctica regional de resolución de disputas de Ferrere en sus oficinas de Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Se especializa en casos complejos que involucran a distintas jurisdicciones. Todo esto me lo he tenido que buscar porque Sandra, que es muy modesta, se limitó a decirme que colideraba la práctica regional de resolución de disputas de Ferrere, pero a mí me parece que merece la pena también contarles los casos complejos en los que ha participado, que además es miembro alterno por Uruguay de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que es miembro fundador, todo esto calladita, y expresidenta del Consejo Latinoamericano de la New York State Bar Association y miembro fundador del capítulo rioplatense del Club Español del Arbitraje. Sandra le debe su maestría en Harvard precisamente a su talento, a su capacidad de estudiar de madrugada y un poco también, se lo crean o no, a la serie televisiva El Zorro y a la Argentina. Y si les pica la curiosidad de cuál es la conexión, pues ya saben lo que tienen que hacer, preguntarle. Con esto vamos a dar comienzo al panel que hemos planteado en forma de preguntas y respuestas para hacerlo un poquito más dinámico. Ya me han dicho que, como es normal, ya no tenemos 1 hora y cuarto, tenemos un poquito menos, con lo cual vamos a intentar pedirles a nuestras ilustradas ponentes que sean concisas en sus respuestas. Y la primera pregunta que me gustaría hacerlas y que contestasen en menos de 3 minutos cada una, empezando por Cecilia, es ¿qué 3 factores, personas, hechos, cualidades personales crees, Cecilia, y luego seguimos, que han influido directamente en tu éxito profesional? Gracias, Elena. Bueno, gracias a Lipa, Carlos, Lourdes, por las cosas tan bonitas que dijiste. Gracias a todos por venir. Voy a tratar de centrarme en los 3 minutos. Pero antes de responder, yo quería hacer un statement. Yo quería decir que, y mis compañeras de mesa lo saben, y yo tenía dudas existenciales sobre si esta reunión tenía que tener a solamente mujeres panelistas. Luego lo podemos hablar en el café, luego ya lo he entendido, pero debo compartir con ustedes y con total transparencia que dudé sobre si esto era una buena idea. Finalmente ya lo he entendido. La segunda cosa que quiero decir, quizá para entender todo lo que viene después, es que no creo en las cuotas. Ese tema salió hace un rato, porque creo profundamente en el liberalismo como una corriente filosófica a la que adscribo absolutamente, de modo que me parece
entiendo los argumentos que son muy buenos en relación con las cuotas, he debatido sobre esto y con excelentes argumentos las personas que piensan distinto, pero en lo personal me parece hasta ofensivo. Específicamente en el mundo del arbitraje, creo que yo no tengo derecho a ser nombrada árbitro. Quien tiene derecho a nombrarme son las partes. Y entonces creo que es así como hay que ver este asunto. Los dueños de los casos son las partes, tienen derecho a nombrar al árbitro que consideren conveniente de acuerdo a sus méritos naturalmente. Respondiendo a la pregunta puntual, yo diría que hay, bueno, me han pedido 3 factores, diría los 3 más importantes, y el primero es, el primer factor es la preparación profesional, ¿no? Ser árbitro supone recorrer por una ruta, digamos, determinada, y los pasos de la ruta yo diría que son 3, principalmente el primero es estudiar mucho, el segundo diría que es estudiar mucho, y el tercero es también estudiar mucho, ¿no? Estudiar derecho, digo, y en fin, y algunas otras habilidades vinculadas al ejercicio de la práctica. ¿Por qué digo esto? Porque estar preparados nos da seguridad profesional, ¿no? Y nos permite además, como en cualquier asunto de nuestras vidas personales, dar pasos, ¿no? Atrevernos. Si estás seguro, pues lo haces. Y de otro lado, creo que es muy importante, como parte de la preparación profesional, ser conscientes de nuestro sueño. O sea, yo, en verdad, a Rosy le gusta dormir, a mí también me gusta dormir tranquila. Entonces, cuando yo tomo una decisión, no necesariamente el laudo final, pero una decisión, en serio, créanme que estoy segura de lo que estoy firmando. Y yo no sé si me he equivocado o no, no sé si me entienden, o sea, alguien no va a estar contento con la decisión, pero yo esa noche me voy a ir a dormir a mi cuarto con la tranquilidad de que he dado lo mejor de mí. Eso es, digamos, lo primero que yo puedo decir. Lo segundo, en mi caso personal, creo que ha sido la vinculación con la academia. Lourdes contaba esto de los moods y la preparación. Claro, tener chicos a la 1 de la mañana abriéndote el refrigerador en plena preparación es muy divertido, pero solamente puede hacerse si tienes verdadera pasión, ¿no? Y creo que mi pasión por el derecho, que en serio me apasiona, la he canalizado a través de la universidad, donde tengo la fantástica oportunidad y el privilegio enorme de ayudar a formar chicos y verlos crecer, ¿no? Ahí está Mariem Nava, una brillante abogada de la Universidad del Pacífico, que fue mi alumna hace años, cuando todavía no sabía nada de derecho, y ver el crecimiento en verdad que no tiene precio. ¿Y eso qué tiene que ver con el arbitraje? Bueno, la universidad nos da un espacio de independencia, digamos, ¿no? Natural, porque ese es mi centro de movimiento, y entonces mi única afiliación profesional académica es con la universidad, y eso creo que en el arbitraje, sobre todo si eres árbitro, ayuda mucho. Y además, dictar clases o hacer investigación requiere el desarrollo de habilidades de análisis y de profundidad en el análisis que creo que a la hora de analizar un caso pues son de mucha utilidad. Eso es lo tercero, ¿no? Lo segundo, perdón. Y lo tercero, yo diría que es indispensable tener una adecuada organización personal. Para ser organizado es indispensable tener prioridades. Entonces yo las prioridades, tanto profesionales como personales, las tengo clarísimas, absolutamente claras. Y créanme, giran alrededor de mi hijo de 8 años, Mariano. Alrededor de lo cual tengo que construir todo, ¿no? Es mucho trabajo igual, pero una adecuada organización nos da la tranquilidad de llevarlo a una fiesta infantil cuando tengas que llevarlo sin un remordimiento de conciencia. Y eso es indispensable, ¿no? Yo creo que la felicidad, la tranquilidad personal, no profesional, es como un antídoto contra el miedo, ¿no? Yo creo profundamente eso. Y entonces yo diría que eso es, ¿no? Los 3 factores, resumiendo: una preparación profesional intensa, concienzuda; 2, en mi caso personal, la vida académica; y lo tercero, una organización del tiempo muy estricta. Eso. Gracias. Organización del tiempo que no hemos seguido. Sí, no sé ni cuánto me pasa.
Bueno, muchas gracias. Gracias igualmente a IPA por invitarme y por estar acá. En la mesa soy un avis rara porque yo no estoy en el mundo del arbitraje, estoy en la empresa. Y entonces voy a contar un poquito mi idea de los 3 factores de éxito al interior de las empresas en las que me he desenvuelto. Para empezar, obviamente, se da por descontado que cuando uno ingresa en una empresa ya tiene las calificaciones académicas suficientes como para hacerse cargo del área o de la gestión que a uno le encargan. Entonces, ¿qué es lo que viene enseguida? Yo creo que en mi caso lo importante es encontrar el espacio en el que uno se sienta no solamente competente, sino con el agrado de hacer las cosas, porque cuando uno es infeliz en lo que hace, no lo hace bien. Entonces hay que ser feliz con lo que uno hace. Lo segundo, creo yo que al igual que Cecilia, es organizar el tiempo por prioridades, porque uno nunca acaba de hacer las cosas. Y entonces hay que establecer las prioridades correctamente sin descuidar la familia o los propios resultados del trabajo. Y en esto también hay un poco de franqueza y sinceridad, porque a veces uno carga pesos de la organización que no son los correctos. Entonces creo que un diálogo abierto y sincero con los ejecutivos de la empresa es importante. Y lo tercero, para darle tiempo a las colegas, creo yo que es ponerle pasión a lo que uno hace, porque el conocimiento, el estudiar, el gestionar tiene su importancia, pero tiene importancia el motor que lleva atrás. Entonces yo creo que la pasión es un aditivo muy importante en el éxito de cualquier empresa. Elena, es una gran pregunta que invita a la reflexión personal, profesional, yo creo que no solamente de nosotras, sino de cada uno de ustedes, porque mirar hacia atrás siempre, en cualquier momento de nuestra vida, es reconfortante y nos ayuda a mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que en mi caso, bueno, yo comencé a trabajar muy joven, en segundo año de Derecho empecé a alternar mis estudios en Colombia, en Barranquilla, con práctica profesional como asistente en un despacho pequeño. Salía de clases temprano, corriendo, iba a los juzgados, me caminaba todas las escaleras, anotando, no había nada electrónico, todo era apuntado, hacer la fila en el juzgado, el secretario, el otro abogado, corra sin aire acondicionado, con el calor que hace en Barranquilla, una locura. Todo eso me ayudó, yo creo, a cimentar un poco lo que es hoy. Entonces me dio resiliencia, me dio manejo de tiempo, me dio una cantidad de características que están en mí, probablemente incluso desde que era una niña, pero se empezaron a desarrollar. Pero fuera de eso, yo creo que hay dos cosas muy importantes haciendo esta reflexión con la pregunta, una interna y una externa. Una interna, yo creo que en mi caso en particular, el estar atenta. Cuando yo llegué a Washington, empecé a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo en asuntos de fraude y corrupción. Esa fue mi primera experiencia fuera de Colombia y llegué en un momento hace muchos años en los cuales todo el tema, la oficina apenas comenzaba, éramos, no sé, 3, 4 personas comenzando los primeros procedimientos de sanción, las primeras investigaciones, los primeros casos emblemáticos de corrupción en la región. Y estaba enfocada en eso, en ese momento. Mi día y noche era anticorrupción, fraude, proyectos de infraestructura en América Latina, política, sector privado, primeras asociaciones público-privadas, etc. Estaba tan enfocada en ese momento, tan atenta en lo que pasaba en la región, las noticias, a mi alrededor, enfocada en ese momento. No sabía que iba a hacer arbitraje después, no sabía que iba a estar haciendo arbitraje e inversión después. Y hoy en día, cuando el tema de transparencia está tan vinculado al tema de fraude y corrupción, para mí es súper claro que al haber estado tan atenta en ese momento, tan enfocada en el trabajo, en la investigación, en ese momento, y después cuando empecé a trabajar en temas de arbitraje internacional, específicamente en arbitraje de inversión, también por un momento solo hacía arbitraje de inversión, 100% arbitraje de inversión por años. Y luego empezaron casos de FCPA en la firma en la que estaba trabajando y me di cuenta en ese momento como esto es, y hoy en día ese es mi día a día. Y el otro factor, para terminar muy rápidamente, es un factor externo y es la gente que me ha apoyado a mí en mi carrera, los mentores, algunos le llaman hoy sponsors, hay toda unas denominaciones corporativas, etcétera, sobre eso. Yo no podría decir que yo he llegado, he conseguido lo que he hecho, incluso el haber montado mi propia empresa hace 5 años, mi propia firma,
dejando la comodidad de estar en un despacho reconocido, venir a una conferencia y decir yo soy la socia fundadora de DISAN y no soy la socia de un estudio muy reconocido, eso requiere un montón de valentía, pero no hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido ese primer abogado con el que trabajé cuando era estudiante de segundo año de Derecho en Barranquilla, que todavía lo consulto. Y de eso puedo decir que de mis 5 grandes mentores, 4 han sido hombres y 1 ha sido mujer. Ese jefe que tuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien todavía le pregunto qué está pasando en Uruguay, en Argentina, qué pasa en Brasil, e incluso las cosas personales. Cuando iba a hacer el cambio, a abrir mi propio despacho, el conversar con una persona que tiene experiencia, e incluso que me han apoyado en el desarrollo profesional, que me han abierto la puerta, que me han invitado a dar una conferencia, que me han involucrado en un caso. Eso para mí, esas 2 cosas, especialmente la última, y el agradecimiento que tengo para eso, para mí no tiene como comparación. Muchísimas gracias. Rosa, ¿qué nos cuentas? Cuando leí la propuesta que tenías, cuando revisé la propuesta que tenían, yo decía, esto es un reality, aquí va y cuando decías las presentaciones también lo sentí. Bueno, voy a sentarme a reflexionar sobre estas preguntas porque son importantes, porque te permiten una introspección y sentarte en algún momento y tomar unos minutos para ver qué hiciste, cómo lo hiciste y cómo lo voy a seguir haciendo, es importante. Pero finalmente esa virtud de organización de la que han hablado, que no es precisamente la que me define, no me permitió sentarme a hacer el análisis que quería, pero sí me salieron 3 palabras o 3 ideas importantes, que la primera es oportunidad, y la oportunidad o te la haces o te la dan. Y también, como decía Margarita, yo digo, o sea, evidentemente el primer paso es la formación, la educación, pero hay miles de personas y de chicas que estudian y que se forman y no llegan a tener el desarrollo profesional que quisieran. Y creo que lo que nosotros podemos aportar ahí es cómo. ¿Qué hicimos o qué vimos que las demás no vieron, que también estudiaron o tal vez estudiaron más que nosotras? No lo sé, pero ¿dónde está? Yo creo que lo primero es la oportunidad, y la oportunidad viene en 2 formas: o te la creas o tienes gente que cree en ti. Y yo también, al igual que Margarita, he tenido 2 mentores muy importantes en mi vida que vieron el primero en mis cualidades que yo no veía, y ahí viene la segunda idea o fuerza que me viene, y es creértela. Cuando alguien empezó a darme unas responsabilidades que yo en un principio dije, no soy capaz de hacerlo, dije no, lo voy a hacer, me la creí, seguí, y en ese emprendimiento y en esa forma de hacer las cosas viene la tercera herramienta, pero que creo que es la más importante, y es ponerle pasión en lo que hace. Hay abogados, todos saben más o menos cómo se redacta un contrato, cómo se plantea un arbitraje, pero ¿qué nos diferencia? La pasión en que defendemos los intereses de nuestros clientes en los que creemos. Y yo creo que ahí están los factores más importantes, y finalmente diría, no hay que tenerle miedo al cambio, no hay que tenerle miedo a emprender cosas distintas. Como le dijo Elena, yo soy una abogada experta en temas de competencia, y le di la oportunidad al arbitraje y me he enamorado del arbitraje, y creo que he podido hacer aportes al arbitraje a través de mi experiencia profesional de mercado. He visto el arbitraje y he entendido el tema de la transparencia, de la información, de la competencia para mejorar los árbitros, etcétera, que viene de mi propia formación o de formación profesional, pero yo creo que serían esas los tips que yo podría darles para el éxito. Oportunidad, si no te la dan, te la buscas, créete el cuento, créete que tú puedes hacerlo y lo harás, y ponle mucha pasión. Muchas gracias. Sandra, ¿cómo llegaste? ¿Qué nos puedes compartir? Pero bueno, esas son las cosas que pasan en esta vida, andar corriendo de un lado para otro. Bueno, mi reflexión va más similar. Nos han vetado. Gracias.
Comparto muchas de las cosas que dijeron las copanelistas, creo que todas, en definitiva. En mi caso personal, yo diría que mi base familiar fue fundamental. El impulso de mis padres, concretamente, básicamente desde el principio, en decirme que en realidad lo único que iba a tener en mi vida era lo que yo hiciera. Con lo cual, desde ahí empezó una percepción clara de que en definitiva con su apoyo, pero dependía de lo que yo hiciera. Después, la segunda cosa es el trabajo duro. Yo no sé hacerlo de otra manera. La verdad es que he tomado oportunidades donde básicamente había que remangarse y trabajar. Y esas han sido las que me han dado un enorme resultado. El dar el paso extra, hacer el esfuerzo extra. Y la otra cosa es hablar a tiempo, me ha ayudado mucho. Hablar para agradecer y hablar para quejarme, las dos cosas. Yo siempre le digo a los asociados que trabajan conmigo, mi puerta siempre está abierta con discreción. Es decir, todos los días nadie puede tener un problema, porque entonces pues no funciona. Todos los días no se puede tener un problema. Pero sí es verdad que es importante agradecer las oportunidades, reconocerlas, y que la persona que te las da comprenda la diferencia que puede estar haciendo en tu vida. Creo que eso ayuda mucho. Y obviamente desde el punto de vista personal, cuando uno siente que hay algo que no funciona, también tiene que animarse a decirlo. Obvio, no, como digo, no tiene 5 tiros al año, capaz que tiene 2, pero tiene que pensarlos con claridad y hacer saber a tiempo las cosas que le disgustan. A mí, francamente, eso también me ha dado resultado con mis jefes, que cuando los he tenido, les he dicho cosas que no me han parecido bien, y la mayoría de las veces ni se habían dado cuenta, que eso es una cosa que pasa mucho. Y la última cosa, a mí me han ayudado mucho los fracasos. Francamente, me han ayudado mucho los fracasos. Caerse y volver a levantarse es probablemente la razón el anclaje básico para seguir adelante. Y uno tiene éxitos y tiene fracasos. Y eso creo que me ha dado muchas muy buenas lecciones. Eso encaja perfectamente con la segunda pregunta, que empezamos, bueno, lo hacemos en sentido inverso, si os parece bien. En 30 segundos. Ellos piensan que tienen 2 minutos, ya no. Si vuelves atrás, ¿qué haces diferente? Una cosa muy básica y material. Cuidarme un poco más yo. De verdad que esa es una cosa que cuando miro para atrás, en mis 20, en mis 30... uno piensa que es inmortal y que entonces puede ir a audiencias sin dormir durante 2 semanas y ya después, por lo menos a mí, que se ve que soy frágil, ya no me funciona de la misma manera. Y me doy cuenta que debí haber hecho caso cuando hay que hacer ejercicio, esta es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y uno, cuando es joven, lo vive como si fuera una carrera de 100 metros. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que hay que cuidarse un poco más. Hay que preservarse mentalmente y físicamente también, aunque parezca una cosa muy de todos los días. En la misma línea, y yo creo que que no volvería a hacer, creo que no me esforzaría tanto por tratar de que en la primera organización, que era un estudio de muy alta competencia, se dieran cuenta de que era mujer. Entonces trataba de no tomar tiempo o de dar más tiempo, me esforcé el doble. Y algún día me preguntaron, ¿tú te has sentido discriminada? Y yo dije, no, pero ¿por qué no me sentí discriminada? Porque para dar a luz a mi tercera hija salí mi mes de vacaciones. Creo que ese esfuerzo fue demasiado y no necesariamente fue lo que marcó el desarrollo de mi profesión, pero yo creí que tenía que hacerlo así, y ahora en otros tiempos, cuando las mujeres ya tienen mucho más oportunidades, creo que
expresen que ustedes son mujeres, que son madres de familia, tomen su tiempo y como hace Cecilia, yo admiro eso en ella, organícense y pongan sus prioridades en orden. Eso es lo que yo mejoraría. Sí. Yo creo que si pudiera volver atrás, escogería haber combinado mis estudios de Derecho con Administración de Empresas y Negocios, o haber tomado clases un poco más joven en Administración de Empresas y Negocios, entiendo la perspectiva del cliente, del manejo de presupuestos, de relaciones personales, aspectos corporativos, recursos humanos, todos esos skills que se aprenden en la escuela de negocios, eso me hubiera gustado aprenderlo un poco más joven. Bueno, en mi caso tiene algo que ver con lo que ella viene diciendo, que es el establecer las prioridades correctamente. Cuando uno es joven, divide el tiempo entre el trabajo y la familia y se cierra el espacio para otras cosas. Entonces, creo que si volviera atrás le daría un espacio a otras actividades, otro tipo de relacionamiento profesional con otro tipo de gente, y también en el arbitraje, por supuesto. Me hubiera encantado entrar mucho antes en el arbitraje. Me encanta este mundo. Es una pregunta difícil de responder, no porque no haya cometido errores, sino porque creo que nuestro pasado explica lo que somos ahora. Si no hubiera pasado todo lo que ha pasado, yo sería una persona diferente y no quiero ser una persona diferente. Entonces, es difícil de responder por eso, porque de los errores he aprendido, pero creo que ha sido un error no darme cuenta de la necesidad de darle más visibilidad a las mujeres, porque sentía que yo no lo necesitaba desde mi lugar de privilegio, ¿no? Creo que la universidad me ha ayudado a sensibilizarme un poco más con eso. Todas las que estamos acá sentadas, todos, hombres y mujeres, somos personas privilegiadas, pero allá afuera hay gente que en serio necesita ser vista, mujeres que son esclavizadas, digamos, ya estoy yendo a un extremo absoluto, pero creo que si yo hubiera sido también parte de del grupo de personas que quería darle más visibilidad un poco antes, a lo mejor hubiera podido hacer algo más. Muchas gracias. Las dos preguntas que nos quedan tienen que ver, que yo quería empezar con que mis ponentes compartieran con ustedes qué han hecho bien y qué piensan que podían haber hecho de otra manera, para luego pasar a la segunda parte del panel que tiene que ver con fomentar la diversidad y ver un poco la visión más global. Pero antes de ahí, sí me gustaría hacer una recapitulación, porque creo que es una de las veces que más se ha concentrado lo que uno puede hacer si quiere llegar, ¿no? Y un poco para hacer un resumen de lo que han dicho nuestras ponentes, en sus ámbitos, que son tan distintos entre ellos, de sus perspectivas, es trabajar duro, ser conscientes de que se tiene un sueño y creértelo, como decía Rosy, ser valiente, dormir tranquila, organizar prioridades, estar atenta, buscar o crear oportunidades, ponerle pasión a todo y aprender a fracasar. Y lo que no harían, otra vez, es dejar de cuidarse, dejar de complacer o pensar que tienen que demostrar el doble por el hecho de ser mujeres, y no establecer las prioridades realmente en orden. Yo me atrevería a añadir algo que veo sistemáticamente, y es: yo, si volviese atrás, lo que haría distinto es dejar de tener miedo, porque el miedo me ha paralizado y ha hecho que llegara más tarde a sitios que me han hecho muy feliz. Les voy a pedir a mis ponentes un titular sobre, o una idea en titular sobre una idea para fomentar la diversidad en la comunidad arbitral. Insisto, un titular. Rosa. Un titular para fomentar la diversidad en la comunidad arbitral. Un titular, creo que voy a decir un poquito más, que la síntesis tampoco es lo mío. Yo creo que fomentar es simplemente dar oportunidad a las mujeres que están preparadas para tomar los retos, como estamos haciendo desde el Consejo de Arbitraje, donde procuramos que siempre que haya una mujer que está en nuestra lista y sale sorteada entre 5 nombres, la elegimos a ella.
porque tiene todas las condiciones y nosotros que estamos, con las mujeres que estamos en alguna posición, debemos utilizar para darle la oportunidad a nuestras compañeras. Eso es. Muy bien. Un titular un poquito más breve. Coárbitros, 2 puntos. Hagan su investigación y nombren más mujeres. Punto. El titular, construir desde la fortaleza, elegir a las mujeres talentosas para el arbitraje. Información, no cuotas. Diría eso, y hay una noción, liderazgo adaptativo, diferenciar los problemas técnicos de los problemas adaptativos que requieren mucha más complejidad, es un proceso de ensayo-error. Finalmente cierro el titular diciendo, esto no es un juego de suma cero. Hombres, no, a ver, porque haya más mujeres no se pierde nada, al contrario, el hecho de que haya más mujeres lo que hace es mejorar la comunidad arbitral. A ver si. Sí. Mayor y mayor visibilidad. Más y más y más listas, con datos, con información, donde todos podamos ir a buscar nuestra obligación y buscar nombres de mujeres que se adaptan a los casos para los que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido un 50% de potenciales periodistas, el resto están muy bien en una profesión donde se permite más, que uno se explaye más. Y para terminar, aunque sea terminar en una cuestión, en un planteamiento negativo, a ver si lo podemos poner en positivo, empezamos por Margarita, si te parece bien. Un error que ves a mujeres profesionales cometer de forma sistemática. Titular también. Una historia cortita, ¿no? Eso. ¿No aguanta? Ok. Hablar rápido. Ya me han reñido. Hace poco tiempo una buena amiga, abogada en un despacho grande, estaba trabajando en una audiencia grandísima, un caso enorme, 20 abogados, Nueva York, loco. Y me llama un día y me dice, estoy aquí en una audiencia y acaba de venir alguien, un hombre, y me dijo un comentario que venía a hacer yo aquí con mis tacones y mis faldas a darnos órdenes a nosotros. Ella es más senior además. Y al final, en reflexión con ella, hablando, etcétera, su primera impresión es mis tacones, la falda. O sea, yo creo que un error que cometen las mujeres a menudo es tratar de ser algo que no son. Entonces tú ves muchas mujeres que son muy femeninas, que les encantan los vestidos, como a mí, rosados, morados, los tacones, y prefieren, esto es algo solamente formal, ir a una reunión, ponerse pantalón negro, zapatos cerrados, solamente, aunque no se sientan cómodas, solamente para demostrar que pueden ser más masculinas, que pueden ser más fuertes, que pueden ser... Y yo pienso que al final una cosa no tiene que ver con la otra. He estado en muchas reuniones, he presidido arbitrajes, he presidido juntas directivas, he usado tacones, he usado pantalones, he usado zapatos bajitos, he usado tacones, y eso no tiene que ver. Y un gran error que cometen las mujeres es pensar que tienen que ser más masculinas para poder ser fuertes y mostrar que son competentes. Y yo creo que eso es un error grave. El terrible error, miedo. Hay un escritor muy famoso que se llama Paul Auster, tiene una esposa que es muy famosa, Siri Husband, que ha pasado por esto, es la esposa de Paul Auster, y ella ha estado paralizada por el miedo y ella no es abogada, pero creo que ese es el principal error. No nos hace ningún favor, digamos, por nombrarnos árbitros, por ser mujeres, no es un acto de condescendencia tampoco, y esto está de la mano con un error también vinculado al miedo, que es la idealización. No idealicemos a las mujeres, hay mujeres competentes, hay mujeres sin talento. No tenemos ninguna corona para que nos nombren, el caso no es nuestro, creo que hay que estar dispuestas y preparadas, pero todo esto tiene sentido solamente si hay talento, porque si no, la razón por la que estamos acá queda absolutamente banalizada. Gracias. Yo creo que un error que cometemos las mujeres es que, como decía ayer una amiga, hacemos un checklist de las cosas que tenemos que hacer y nos contentamos con el checklist.
y no establecemos vínculos profesionales con otros profesionales con los que podamos no solamente mostrar lo que sabemos, sino enriquecernos con una visión mucho más amplia de mercado, mucho más amplia de la profesión y del quehacer, no solo en el arbitraje, sino en las profesiones en general. Creo que el establecer las redes de contacto y los vínculos, no vía chat, sino vía conferencias, participando en eventos de esta naturaleza, creo que es bien importante para mostrar el profesionalismo y la capacidad de las mujeres. ¿Sandra? Creo que un error que muchas veces cometemos las mujeres es tratar de eliminar mucha de nuestra fase de mujeres, como lo que decíamos recién sobre la vestimenta o sobre nuestras familias. O yo recuerdo que Rosa, en un panel que tuvimos hace unos años, decía una vez, bueno, yo antes tenía que salir y no decía que iba al dentista con uno de mis hijos. Bueno, no, sí, vas al dentista con uno de tus hijos. Y también a veces vas a la peluquería porque tenés un casamiento en la noche. Y no es que, ay, voy al médico. No, voy a la peluquería porque tengo un casamiento en la noche. Si tú haces tu trabajo y cumples con los resultados que tienes que cumplir y haces lo que tienes que hacer, por supuesto que hay tiempo para hacer otras cosas. Y no deberíamos ocultarlas, deberíamos hablar sobre ellas como una cosa que es absolutamente natural en nuestras vidas y en la vida de los hombres también, obviamente. Yo creo que el error que cometen muchas mujeres es que no se le creen, no se visibilizan. Entonces yo digo, ¿por qué hay 20% de mujeres en la lista de árbitros de la Cámara de Comercio? Porque no se presentan. O sea, no esperen que vayan a llamarlas, no esperen que la cuota funcione, créanselas. Las mujeres profesionales, las mujeres competentes y talentosas tienen las mismas oportunidades, pero ustedes tienen que tomarlas. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Antes de darle la palabra en los 3 minutos que me quedan al público, porque no tiene sentido hacer un panel, especialmente esas características, y no contar con ustedes, se me gustaría ponerlo en positivo y creo que un buen resumen de lo que se ha dicho aquí, de mujeres que han llegado tan alto como las que nos acompañan, es que se puede tener todo en la vida y quien les diga lo contrario les está mintiendo, con o sin agenda, pero les está mintiendo. Me encantaría poder contar con alguna pregunta para nuestras panelistas o alguna impresión o comentario que quisieran compartir con nosotros. No hay. Bueno, felicitarlas, porque son las primeras, así que el primer panel siempre cuesta un más y la verdad que las felicito y creo que simplemente son todas conocidas, queridas, así que la verdad que es un orgullo que verlas, escucharlas, porque realmente transmiten algo que a veces no encontramos en los libros, ¿no? Que es esta experiencia, esta vivencia, qué no dejar y qué aprovechar. Y creo que es eso, ¿no? Es manejar y lidiar, digamos, y decir qué oportunidades me llevo y qué tengo que ceder y ver qué oportunidad el día de mañana me va a dar. Todos vivimos distintas experiencias en la vida y nos fueron dejando algunas cositas y creo que ahora es ver cómo todo eso se suma para dar un potencial y lograr el lugar que creo que estamos planteando, que un poco el arbitraje y el mundo del derecho está queriendo, está pidiendo. La comunidad está pidiendo esta mirada femenina, así que la felicito en este primer panel. Muchas gracias, Mónica. ¿Hay alguna última impresión? Sí. Bueno, felicitarlas, ha sido extraordinario escucharlas con una atención. Yo había abierto aquí un texto para ir leyendo con la pero me han capturado totalmente. Porque escucharlas es seleccionador, ¿no? Sobre todo ideas tan claras, concretas y muy importantes. Pregunta. Estos mecanismos de visibilización, desde vuestro punto de vista, visibilización es importante. Cuotas, no, ahí el punto de Cecilia fue bien interesante porque ella hablaba muy luego del privilegio. Eso fue complementario a cuando tú hablaste de la cuota. Yo entiendo mejor ya tu posición. Pero, digamos, mecanismos, si cuotas no, visibilización cómo. ¿Cuál sería la forma, qué mecanismos encuentran ustedes para poder fomentar este tipo de visibilización? ¿Mecanismos que hayan funcionado o que consideren que podrían implementar? Voy a contar una pequeña anécdota. Resulta que ahora están en pleno proceso de elección de los representantes de ICC y IAF. ¿Ok?
Y mucha gente en Latinoamérica, para las posiciones de Latinoamérica, se está postulando. ¿Saben cuántos correos electrónicos recibí de gente que conozco y que no conozco tanto, pidiéndome que por favor, si era posible, yo abogara por su postulación? Todos de hombres, ninguno de una mujer. Y yo les puedo asegurar que conozco muchas mujeres en América Latina que sé que se están postulando para esas posiciones, y a ninguna se le ocurrió pedir a través de un correo si hay alguien que pueda hacer algo por ti. Todos los correos fueron de hombres, y como digo, algunos los conozco, a otros creo que los debo haber visto por un corredor y su nombre me suena de algo. Ese atrevimiento, de alguna manera, con un límite de corrección, obviamente, ¿no? Digo, a mí nunca le pediría a alguien que me ayudara si francamente no me conoce de algo. Me daría mucho pudor. Bueno, está bien, eso es una cuestión personal. Pero la gente que sí te conoce, ¿por qué no pedir ese tipo de ayuda? Pero esto lo cuento porque pasó ahora y me llamó la atención porque me empezaron a caer correos, y eran todos de hombres, ninguno de alguna de las mujeres, que yo sé que se están presentando. Titular, información, bajada, consolidación de la información con mecanismos sofisticados, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Arbitrator Intelligence, por ejemplo, que lo que tiene es data pública. A ver, vamos a entrar en un tema enorme que no podemos, se acaba, que tiene que ver con la confidencialidad del arbitraje, naturalmente, pero sí hay datos que creo que se pueden transparentar a través de una base a la que puedas acceder y que te ayude, más allá de todos los demás mecanismos como de exposición y tal, para hacerse visible, pero que te ayuden a hacer una decisión inteligente. Yo insisto que los dueños de los casos son las partes, ni los abogados ni los árbitros. Y ellos necesitan gente talentosa que pueda resolver sus controversias. O sea, nosotros estamos al servicio de la solución de disputas, que es un tema enorme para vivir en una comunidad y generar riqueza. Entonces, cuanto más información a través de estos mecanismos que la consoliden, yo creo que es mejor. Yo solamente agregaría que hay que postular a los eventos, a las actividades, a los puestos en los que uno sienta que tiene el talento o la oportunidad de desempeñar. Y recuerdo la conversación que tuvimos con Macarena Letelier, que ayer me decía que ella estaba animada a postular al Colegio de Abogados de Chile, pero que se le acabó las ganas cuando se enteró de que había cuota para mujeres. Entonces, creo que el mostrar el talento está en arriesgarse, en el perder miedo a tener esa oportunidad de entrar en una competencia. Un poco también complementando esto y lo que decía Sandra, es muy difícil hablar de uno mismo, y esto no solo para las mujeres, sino para los hombres también. Y no sé si un poco la cultura latinoamericana también nos enseña eso. Yo particularmente colombiana también, uno de pequeño le dicen, hay que ser humilde, uno no puede ser presuntuoso, etcétera, etcétera. Y es cierto, o sea, no se trata de ser presuntuoso, no, se trata de una manera objetiva mostrar el trabajo que se ha hecho. También una anécdota muy personal, que también va un poco con la gente, los mentores, etcétera, y es la siembra, ¿no? Hace muchos años, yo veía a los árbitros siempre como algo muy, 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 muy lejos, muy, muy lejos, y a veces pensamos en el futuro y estamos tan afanados en mirar el futuro y nos perdemos del momento de hoy. Entonces, una persona me dijo, un hombre de paso me dijo, mira, tú eres una persona que tiene más de una década de experiencia, fue en ese momento, más de una década de experiencia, has hecho muchísimo en términos profesionales, tienes una hoja de vida objetivamente muy concreta, que no vas a tener conflicto en adelante cuando estés montando tu firma, ya no vas a tener las calidades para ser árbitro. Y decía, no, pero es que no tengo la experiencia, y en ese momento, ok, hice eso. Me registré a un centro, después en otro, mandé una carta, mandé un correo a alguien que no conocía. Firmé, mandé mi hoja de vida, mandé mi experiencia y dije, aquí estoy, al centro. Y después de tiempo empecé a recibir los nombramientos, etcétera. El año pasado, cuando me llamaron del CIADE para confirmar mi nombramiento en la lista, llamé a esa persona y le dije, gracias, porque hace tantos años me dijiste, llama, inscríbete en ese centro, presenta tu hoja de vida, hazlo, muéstralo. Y me lo creí, lo hice, y ya hoy mirando hacia atrás, no pasa el día de la noche a la mañana, por supuesto, son años,
pero ya mirándolo cómo encaja el mostrar lo que uno ha hecho, quitarse la pena, hombres y mujeres, y tocar la puerta y presentarse. Bueno, yo creo que con el cierre, yo creo que el mejor resumen respecto a la pregunta y al panel es que hay que estar donde las cosas pasan cuando las cosas pasan, hay que ser talentoso, mentir es muy cortoplacista, es algo que yo creo que podemos no copiar a otros profesionales, porque su carrera termina antes de empezar, si uno exagera o experiencia o no es leal, pero hay que estar y hay que ser visibles, haciendo gala de la eficiencia y eficacia que a veces es propia del género femenino. Hemos recuperado 35 minutos de retraso de la conferencia. Les agradezco muchísimo la atención. Creo que a continuación hay un café, pero creo que habrá alguien que lo anuncie apropiadamente, y simplemente agradecer, por supuesto, a mis panelistas su generosidad, su tiempo y su conocimiento, y pedirles a ustedes, aparte de agradecerles también que nos hayan acompañado, que se unan a mí en un gran aplauso para reconocer a estas grandes profesionales.